Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Estamos de vuelta, 53 minutos ya sobre las 8 de esta mañana de jueves, día 29, y como les decíamos, los candidatos al Senado, no solamente por Fuerteventura, sino por el conjunto de Canarias, hoy nos visitan en Onda Fuerteventura. Está con nosotros Chema Santana. ¿Qué tal? Un placer, compañero, recibirte, que además ha sido una de las noticias que quizá pues también ha sido más mediática, ¿no? Chema Santana, sí lo ha sido. Un compañero periodista que procede de la cadena SER, especializado en migración, de la que tanto hemos hablado estos días por los datos fatales que seguimos recibiendo en Fuerteventura, y que ha decidido dar un salto para llevar, yo creo que todos estos temas al Senado, ¿no? Y más. Y muchos ¿no? más. Es un compromiso también con la democracia, un compromiso con los sectores sociales de las Islas Canarias. En este caso yo me presento por Gran Canaria y estoy aquí acompañando a Peña Armas, que es la candidata al Senado por Fuerteventura, a Luis Campos, que es el candidato al Congreso por la provincia de Las Palmas. Pero me presento y traslado este mensaje porque creo que estamos viviendo en un momento de la democracia en que las personas que creemos en ella y que defendemos los derechos de las personas tenemos que estar aquí. Tenemos que luchar cada uno desde donde crea, pero he considerado después de muchos años, pues en distintos lugares de la sociedad, interpretándola, leyéndola, informando sobre ella, que en este momento pues quería estar aquí. Nueva Canarias me lo ofreció, se ha abierto a la sociedad civil, pues yo no soy afiliado, no formo parte de Nueva Canarias, sino es una propuesta que con agrado acojo porque la Ejecutiva de Nueva Canarias se abre a que la sociedad civil forme parte de su candidatura. Eso me parece un ejercicio democrático que yo pongo en valor y lo agradecido. Bueno, pues efectivamente, de pluralidad, ¿no? Que todos los sectores puedan estar ampliamente representados. Bueno, Luis Campos, que además es candidato, es parlamentario, por cierto, que se abría el Parlamento esta semana, de par en par, sus puertas con muchas caras nuevas, pero también es el candidato al Congreso de los Diputados. Bienvenido. Muchas gracias. Y Peña Armas, que ya saben, lo anunciábamos hace ya un par de semanitas, que es la candidata al Senado por Nueva Canarias en Fuerteventura. Bienvenida, Peña. Muchas gracias, Nuria. Buenos días. ¿Ilusionada? Sí, súper. La verdad que sí. Y de la mejor mano, como decía Chema, orgullosa de que me hayan dado esta oportunidad, porque pensé que iba a ser un paréntesis a dedicarme al Ayuntamiento de Puerto Rosario, pero creo que Fuerteventura necesita políticos en Madrid que defiendan esta tierra, que defiendan nuestros intereses, y como dice Chema, la verdad que da gracias a Nueva Canarias, que ha abierto este partido a que cualquier persona pueda representarnos, y la verdad que orgullosísima, y vamos, como una peleona. Bueno, como la que se la conoce, ¿no? Combativa sí. Y reivindicativa. Ustedes han iniciado esta mañana muy temprano en lo que cada vez que hablamos de elecciones nacionales vuelve a salir el tema. Hablamos de la Oficina de la Seguridad Social. Unas instalaciones, un suelo que desde hace ya más de 15 años cedía el Ministerio con una partida presupuestaria que se ha quedado devaluada de 5 millones de euros, que está muy cercana a estas instalaciones de Onda Fuerteventura y que sigue sin construirse. Y mientras tanto, las condiciones en las que viven los vecinos de Fuerteventura para hacer cualquier trámite. Yo creo que es de esas cuestiones que no es solo un problema de la isla de Fuerteventura, desgraciadamente ha sido un problema en la mayoría de las islas, pero aquí lo hemos vivido esta mañana prácticamente desde las 7:30, junto a Peña, junto a Chema, tuvimos la oportunidad de acercarnos y de hablar con las vecinas y vecinos que estaban allí esperando, algunos desde antes de las 6 de la mañana, para intentar coger una cita ese día y gestionar cuestiones fundamentales, derechos que han trabajado y conquistado durante décadas, trabajando y que necesitan ir resolviendo. Por tanto, ese para nosotros era uno de los primeros puntos que queríamos abordar. Es necesario seguir mejorando las infraestructuras que dependen del Estado, y por tanto va a ser una de las tareas fundamentales que desde el Congreso, y de manera muy especial, Peña recalcó que esa quería que fuera nuestra primera cita en el día de hoy, defender en el Senado esas necesidades que Fuerteventura tiene, que son muchas en materia de infraestructura de todo ámbito, pero esta en concreto. Es una vergüenza que la gente tenga que levantarse
desde las 5, desde las 6 de la mañana, pero es una vergüenza también que además estemos obligando en una isla como Fuerteventura, donde las distancias sabemos las que son, cuando han cerrado la seguridad social, la oficina que estaba en la zona sur, haciendo desplazar al conjunto de la población aquí a Puerto del Rosario, generando dos problemas. A quienes viven a esa distancia, el traslado importante, imagínense además para intentar estar a las 6 de la mañana, lo que supone levantarte desde las 4, mucho antes, si vives en Morro o vives en cualquier otro lugar del sur de la isla, pero además también pues saturando un espacio para también los que viven en esta parte de la isla. Por tanto, primera iniciativa que me consta que vamos a pelear en el Congreso y de manera muy especial, como digo, Peña, en el Senado, las infraestructuras necesarias, que se habilite de una vez por todas ese espacio con unas condiciones adaptadas y amplias y necesarias y con los recursos. Fíjese si es lamentable que esas personas que llevan desde las 6 de la mañana están además sentadas en el bordillo, en cualquier lado. Es que ni siquiera se habilita un banco sabiendo que sucede cada día. En los portales de las casas. Es lamentable, la verdad que nos ha sorprendido y sobre todo porque han cerrado una oficina en Almirante Leyerman para que no se vieran las colas, pero es que al final han creado otro problema, porque lo han puesto aquí en pleno centro de Barrio Fabelo y claro, ahí duerme gente, vive en familia. Están en un edificio. Es que esto es inhumano, de verdad. Y de verdad lo digo. Yo le tengo mucho aprecio a Paloma, que ha sido la senadora estos 4 años de Fuerteventura, pero es que no la he escuchado ni tan siquiera reivindicar estos problemas. Y como dice Luis, que tenemos una oficina y que desde el COVID se ha cerrado en Gran Tarajal sin darle una cobertura a los ciudadanos. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Que Fuerteventura tenemos que seguir siendo la cenicienta aquí de todo? No, tenemos que alzar la voz. Ya está bien. Y la gente no se va a callar y nosotros menos. Por eso digo que nos acordamos siempre de la Oficina de la Seguridad Social cuando nos acordamos que hay candidaturas al Senado por Fuerteventura y es en esa Cámara donde se puede hablar de estas cuestiones, pero no solo, como decía Chema Santana, no solo de temas migratorios, que también, y sí me gustaría, por favor, que hiciéramos un breve análisis de cómo estamos en Canarias también en esta cuestión, porque es que llevamos casi medio centenar de fallecidos en menos de una semana en las costas entre Fuerteventura y Arrecife, y parece que aquí tampoco pasa nada. Mira, es un patrón que se repite, Nuria. Hay asuntos que tienen que ver con los ministerios en los que Canarias queda lejos. Pasa con la seguridad social, los vecinos de Fuerteventura lo saben. Además, esto que voy a decir, lo saben los oyentes. Vamos a reunirlo. Pasa con la seguridad social, lo saben los vecinos de Fuerteventura. Pasa con la Guardia Civil y la falta de recursos constantes que tiene en esta isla, y lo saben los vecinos de Fuerteventura. No puede ser que para los 2 municipios del sur de la isla, por ejemplo, hay una patrulla ahora mismo, ¿no? Como Tuineje y Pájara, por ejemplo, ¿no? Pero es reiterado y constante. ¿Y cuántos años, Nuria? ¿Cuántos años lleva teniendo falta de recursos, por ejemplo, la Guardia Civil? Hablando del Ministerio del Interior, en este caso en concreto, el Ministerio de la Seguridad Social y del Ministerio de Migraciones, que es la pregunta que me has hecho. Con el asunto migratorio, la primera patera que llegó a Canarias llegó hace 29 años a esta isla. Eran 2 saharauis, 25 de agosto de 1994. Y como decía, en la última semana ha habido más o menos alrededor de 50 fallecidos. Desde entonces hasta ahora se han salvado 170.000 personas. ¿Y cómo puede ser que con el repunte que hemos vivido desde el 20 de mayo a día de hoy, que han llegado unas 3.500 personas aproximadamente, después de 3 años de llegadas intensivas, estemos volviendo a tener tensiones en los recursos de acogida en las islas? El despliegue se hace de forma desordenada y el repliegue se hace de forma inflexible. Al final, las personas más perjudicadas, sobre todo, son las personas migrantes, las personas que están en acogida, que necesitan una acogida digna, que han sido rescatados del mar, pero también la población local necesita transparencia y respuestas claras. Necesitamos transparencia y respuestas claras. Transparencia para saber qué está pasando, qué está ocurriendo, y respuestas claras para tener una visión ordenada de cuál es el plan. Porque a este Ministerio del Interior, del gobierno más progresista de la historia de la democracia española, más progresista con todas las comillas, ha habido que explicarle en muchas ocasiones que Canarias no es una cárcel a cielo abierto. Al siguiente gobierno
vamos a ver cuál es, va a haber que volvérselo a explicar, porque desgraciadamente ocurre que las cosas canarias en Madrid hay que explicarlas muchas veces para que lo entiendan, y cada vez que entra alguien hay que volverlo a explicar. Los vecinos y vecinas de Fuerteventura, en este caso, tengo la fortuna, ¿no? Y tienen la oportunidad de tener 2 representantes que yo sé que se van a dejar el pellejo, y bueno, y a las vecinas de Fuerteventura conocen a Peña, ¿no? Y cómo ha sido su trayectoria política, y a Luis Campos, que mantiene una coherencia en el discurso y en la acción que yo creo que es digna, ¿no? Y creo que tenemos que poner de relieve la importancia de que las voces canarias se escuchen y que no se diluyan en grupos parlamentarios que levantan la mano por una orden que llega de una calle que está muy lejos de la calle Galicia, esquina con Cataluña, que es donde está la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social. Es un problema, Luis, como apunta Chema, de que hay que repetirlo muchas veces en Madrid, ¿o es un problema de los interlocutores? Yo creo que tenemos ambos problemas. En Madrid, si no estamos, nos borran del mapa sistemáticamente, por olvido o por desprecio en algunas ocasiones. Porque yo puedo entender que alguna vez te olvide, pero cuando es sistemático yo ya eso lo interpreto como desprecio. Y cuando de cuestiones de las que te olvidas, estamos hablando incluso de nuestras propias leyes orgánicas aprobadas también en el Congreso, como puede ser el Estatuto de Autonomía, pues entonces ya hablamos claramente de un desprecio. Gobierne quien gobierne en Madrid, porque da igual que haya gobernado la derecha o la izquierda, el olvido siempre es sistemático. O estamos allí o realmente nos van a seguir olvidando y despreciando en nuestros derechos y en nuestras necesidades. Y un problema de interlocución también. Lo decía antes Peña. Desgraciadamente, lo que ha sucedido con la senadora aquí en la isla de Fuerteventura es la realidad con el resto de senadores y senadoras en toda Canarias y con el resto de diputados y diputadas que no sean de fuerzas nacionalistas como las que representa Nueva Canaria. Yo no voy a dudar nunca de que ninguna de esas personas quiere menos a esta tierra de que la pueda querer yo o la pueda querer Peña. No lo voy a dudar nunca. Pero todos sabemos también, como decía antes Chema, que una vez que llegan a Madrid, esas personas que teóricamente vienen a representar Canarias, que pertenecen a partidos estatales, una vez que llegan allí, sufren el síndrome de Winter, o en este caso el síndrome de Iberia. Y es que en el camino se olvidan realmente de a quién representan. Y al final van a votar exclusivamente lo que les diga una persona que está situada a más de 2.000 kilómetros, que además por costumbre, como decíamos al principio, la tendencia es a olvidarse de esta tierra. ¿Y sabes qué? Que les obedece. No he visto nunca votar, nunca, en ni una sola ocasión, al menos que yo recuerde, a un diputado o diputada del Partido Popular o del Partido Socialista en conciencia, en contra de las directrices de su partido, desmarcándose del voto si algo afectaba a Canarias. Y sucedió así cuando retiraron el dinero de carreteras, o sucedió así cuando nos obligaron a ir con un certificado para poder movernos y tener el descuento al derecho a residentes. Y ha sucedido así de manera sistemática. En la cuestión migratoria, gobierne quien gobierne, porque cuando gobierna el Partido Popular vemos la exaltación del Partido Socialista, pero a la inversa exactamente igual. Y los únicos que tenemos voz propia, por cierto, durante 4 años, cada día defendiendo esta tierra, somos los diputados y senadoras que vamos a representar, en este caso a Nueva Canaria. A nosotros no nos calla nadie, además con una tranquilidad. Nuestro centro de decisión no está a 2.000 kilómetros, está aquí. Y somos conscientes que como no lo defendamos, como no lo hagamos bien, la gente de aquí nos va a decir que no volveremos a representarles más. Y eso es lo que se decide el 23 de julio. El 23 de julio, cuando alguien aquí en Fuerteventura meta su papeleta, no está decidiendo si Feijóo o Sánchez. Eso no se decide aquí. Se va a decidir si vamos a estar, en este caso Luis Campos, encabezando la candidatura al Congreso, va a estar Peña Armas defendiendo a Fuerteventura en el Senado. Eso es lo que de verdad se decide. Y la gente tiene que tener claro que los únicos que vamos a hablar durante 4 años seremos nosotros. Hay diputados y hay senadoras que durante 4 años no les has escuchado ni una sola vez defender esta tierra. Y eso quizás no sea lo más grave, porque si no hablas mucho, pero a la hora de votar tienes claro a quién tienes que defender, pero es que ni hablan y cuando votan defienden los intereses de alguien que se los dicta a más de 2.000 kilómetros. Volviendo al tema de la seguridad, que me imagino que va en la mochila, ¿no? Como apuntaba también Chema, del déficit de las patrullas en general, estamos viendo que además eso tiene una consecuencia directa. Ha habido ya 6 robos con agresión a los hoteles de Costa Calma, en algún caso de forma reiterada. Ayer entraban, atracaban, desvalijaban un apartamento que es donde viven los trabajadores de esos complejos hoteleros e incluso los vecinos.
se presentaron en Onda Fuerteventura este lunes a las 8 de la mañana para denunciar la inseguridad y los puntos de venta de droga pues casi permanente por toda la zona sur de Fuerteventura. Ausencia de vigilancia total y de los efectivos necesarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Como bien decía Chema, ya lo estaba comentando, comparte una patrulla en turno de tarde lo que es el municipio de Tuineje y el municipio de Pájara. Eso es inhumano. Eso no se puede permitir en una isla como Fuerteventura. Pero es que la inseguridad va de norte a sur. Vemos también en Corralejo la inseguridad que hay por las noches. La gente tiene miedo. Y al final nos vemos indefensos en una isla, como bien decimos, que nos gobierna un partido a nivel estatal y en el que políticos que representan esta isla no defienden esta isla. Porque esto no es un problema de ahora, Nuria, esto es un problema que lleva mucho tiempo, 4 años como dice Luis, y nosotros no vamos a permitirlo. Y vamos a estar ahí en los ministerios y vamos a fajarnos para que sea una realidad, que tengamos lo que nos merecemos. No podemos seguir sufriendo. Yo de hecho escuché esa entrevista que vinieron los vecinos aquí contando lo que habían padecido y la verdad que es que parece surrealista. Yo creo que ha sido la peor gestión que ha habido en estos 4 años en temas de política de interior, de verdad lo digo. Porque además me toca muy de cerca, tú bien sabes que tengo familia de guardias civiles, de hecho tengo un sobrino que es teniente y viene aquí a cada momento, tiene su puesto en Gran Canaria y sé de lo que hablo, sé de las necesidades que tienen. Y es insuficiente lo que se está haciendo. Ojo, que no estamos diciendo en ningún momento que el trabajo sea malo, al contrario, que están desbordados, básicamente. Que no pueden, ellos no pueden dar más de 200 efectivos menos, decía Coalición Canaria, que tenía Fuerteventura. Entre el crecimiento de la población de Fuerteventura, más el crecimiento turístico, los recursos no van acordes. Es la parte, hay una metáfora, yo al menos que observo Fuerteventura como observador, la visito siempre que puedo y vengo aquí, tengo muchos amigos, ¿no? Pero hay una metáfora que es la metáfora de lo que está ocurriendo con el sistema hidráulico de Fuerteventura. Y es que se rompe. Buah. Es que se rompe por todas partes. Puede ser lo que está pasando con el modelo también en Fuerteventura. Es una isla a la que hay que prestarle más atención, en la que tiene que tener voces propias que defiendan la isla y que defiendan en los presupuestos generales del Estado enmiendas que vengan directamente a la isla, que tenga voces en el Congreso de los Diputados que defiendan a Fuerteventura por encima de todo, porque es una isla que necesita una actualización en general. Una actualización en general. Ha aumentado la población y cada vez reciben más turistas. Entonces hay que revisar el modelo y cómo está y los recursos de seguridad, pero es que los recursos hidráulicos, que ahora mismo nos está escuchando gente que lleva días sin agua. Bueno, muchísimos días. No nos podemos acostumbrar a esto, que es que en Antigua hay gente que hoy, o en otros municipios, que están abriendo el grifo y que no tienen agua en las casas. No, y que llevan 10 días y que no estamos en blanco y negro, y esto quiere decir que es necesaria una actualización, y lo que estamos mencionando son elementos que se pueden defender aquí en la isla, como ya están haciendo en Antigua o aquí en Puerto del Rosario y en otros municipios. Se pueden defender en el Senado, se puede defender en el Congreso, y que también me consta que Nueva Canarias, con la compañera Natalia, lo va a defender en el Parlamento de Canarias, porque Fuerteventura necesita una actualización en todos los sentidos, y Nueva Canarias llega también en esa clave, ¿no? Bueno, yo creo que ayer lo comentábamos con la actual presidenta del Cabildo, con Lola García, el agua se ha convertido en la prioridad política, igual que en 2015 fue la sanidad, gracias a esa manifestación histórica donde los vecinos tomaron la palabra y dijeron no, vamos a salir y vamos a pedir que nuestros impuestos también reflejen un búnker, ¿no?, radioterápico, y gracias a eso hay 250 personas que han dejado de viajar a Gran Canaria y a Tenerife este año, arrastrando su enfermedad por todos estos aeropuertos. El agua se ha puesto en la agenda política, la vivienda se ha puesto en la agenda política porque no hay casa para la gente ni para los trabajadores, pero también, y aquí Congreso y Senado tendrán mucho que decir, las grandes infraestructuras de políticas sociales, el proyectar. No tenemos residencias de mayores suficientes, tenemos una, que además acaba de ser abierta, ¿no? Y mezclando ni de discapacidad, personal de día con personal que pernota todo el día. ¿Qué va a ser de Fuerteventura dentro de 20 años cuando mucha gente se haga mayor?
Fíjate, hay un tema Más mayor, quiero decir. Por ahí vamos todos, vamos todos en el porque además camino. que todo el mundo, incluso los más jóvenes que nos estén oyendo, que van a llegar, porque Vamos eso es todos. indefectible. Parece que no, pero y nos sí. pasa, sí, siempre Sería una llega, buena noticia. siempre llega, sí. Sobre todo, pero sobre todo con salud y sobre todo con servicios, con calidad de vida, porque para eso, primero los que estamos en el ámbito de la política es para lo que nos elige la gente y es lo que aspira al final la gente, vivir en condiciones dignas. Hay un reto que es importantísimo y es un trabajo también que vamos a desarrollar en el Parlamento de Canarias. Lo hemos trabajado estos últimos 4 años, hay que continuar, pero ahora en el Congreso y el Senado. Hablamos del modelo demográfico en nuestra tierra. Y Fuerteventura es uno de los ejemplos más claros. La población en islas como Fuerteventura se ha multiplicado por 3 en muy pocos años, Y eso significa que o tú eres capaz de ir al mismo ritmo en la generación y en la creación de infraestructura o la adaptación de dichas infraestructuras, o tienes un serio problema. Y no ha ido acompasado el crecimiento poblacional, que además a eso hay que incluirle el crecimiento a nivel turístico, que demandan recursos, que tienen sus necesidades con las infraestructuras. Hay algunas que son propias, digamos, del Cabildo, que tendría que haberlas resuelto a lo largo de este tiempo. Hay otras que son del Gobierno de Canarias, pero hay otras que también se deciden en Madrid. Cuando hablamos de seguridad, obviamente, podemos hablar de la policía local, pero en materia de seguridad ciudadana, el campo amplio, obviamente, estamos hablando aquí en Fuerteventura de la Guardia Civil y ahí necesitamos tener presencia. Los recursos necesarios para, en realidad, ser capaces de generar y desarrollar una red de abastecimiento de agua realmente adaptada y adecuada al tiempo, al momento que realmente tiene ahora Fuerteventura. Pero ojo, no para la necesidad actual. Tenemos que ser capaces de proyectar para la Fuerteventura de dentro de 20 años. Y como eso, las infraestructuras sanitarias. Hablas de las sociosanitarias, es fundamental, porque tenemos que ir además hacia un modelo de cuidado distinto al que hemos vivido hasta ahora. Las grandes macroresidencias además ya no están permitidas por ley y creo que es una buena noticia. Tenemos que ser capaces de ir adaptando las nuevas realidades, intentar que la gente permanezca en el hogar, si así lo desea, el máximo del tiempo posible. Por tanto, se trata de infraestructura y se trata de personal para poder atender en esos servicios, a ser posible en tu propio entorno. Porque hay procesos a partir de determinadas edades que el deterioro se agudiza y avanza mucho si además sacas a la persona del entorno en el que siempre has estado. Por tanto, queda muchísimo por trabajar. En islas como Fuerteventura hay algunos elementos que, como bien decía, han quedado desfasados desde hace mucho tiempo. Muchas de las conquistas han sido retos realmente de la ciudadanía. No voy a desmerecer el trabajo de quienes se dedican a la actividad política, pero han sido la ciudadanía en numerosas ocasiones quienes han liderado esos procesos de demanda, de reivindicación, para luego hacernos eco y poder, al menos en el ámbito sanitario, ir mejorando. Muy rápidamente, uno de los grandes temas también de esta legislatura ha sido el hotel, la cadena Riu, Oliva Beach y 3 islas. Los trabajadores, cerca de algo más de 1000 familias, han vivido una auténtica pesadilla, también liderando ellos mismos, poniéndose incluso por delante de la empresa con esas diferentes plataformas. Por fin llega la transferencia de la ley de costas, por fin Ángel Víctor Torres recibe a los trabajadores y la sorpresa ha sido que los funcionarios del Estado se personaban hace algo así como 2 semanas en las instalaciones del hotel y forzaban una inspección. Funcionarios del Ministerio. Claro, esto ahora mismo pues los trabajadores están analizando, evaluando y denunciando. ¿Qué hacen los funcionarios del Ministerio cuando la competencia es de costas, de Canarias? Claro. ¿Y por qué se mantiene todavía esta incertidumbre sobre este expediente? Peña. Bueno, pues ahora estaremos atentos y ya se lo trasladaremos a Natalia para que en el Parlamento de Canarias defender el Oliva Beach y el 3 Islas como lo hemos defendido desde el minuto 1. Yo creo que se tardó muchísimo tiempo en que se transferieran las competencias, pero sí es verdad, Nuria, que ahora tendrá que ser el Gobierno de Canarias el que explique y dé pues lo que tenga que decir, a ver qué es lo que ha pasado en estas 2 semanas que han venido esos inspectores de Madrid, que no sabemos a qué han venido, porque tendrá que decirlo el Gobierno de Canarias, que tiene la competencia. Pero sí es verdad que vamos a estar muy pendientes sobre lo que pase. Y ya de una vez por todas dar tranquilidad a esas 1000 personas que dependen de esa
de esos hoteles y de verdad de darle un poquito de tranquilidad también. Y muy importante, yo creo que esto es una expresión del desprecio del que yo hablaba con anterioridad. Hemos tardado muchísimos años en lograr una competencia que está en nuestro Estatuto de Autonomía recogida. Nos ha costado horrores. Muchísimo. Ha habido otras que se quitaron en el minuto 1 de encima. Pero esta hemos tenido que pelearla y cuando nos la han trasladado han intentado quedarse con determinados elementos. Y nosotros hemos dicho que no, que las competencias se traspasan y se traspasan en su totalidad, como hicieron con Cataluña. Nosotros no vamos a permitir un nivel de transferencia inferior al que se ha hecho en otras comunidades. Y es una de las cuestiones que vamos a defender en el Congreso y en el Senado desde el minuto 1. Esta es fundamental. Porque para un territorio que está absolutamente rodeado de costas, esto es esencial. Pero no, como dicen algunos, para permitir a partir de ahora cualquier desmanes. No, mire, todos los desmanes que existen en nuestra tierra han sido precisamente con las competencias radicadas en Madrid. Nosotros lo que sí tendremos ahora es capacidad para poder decidir conociendo la realidad, conociendo los hechos, conociendo las realidades históricas también, de núcleos poblacionales que llevan décadas y décadas, algunos más de 50 años, más de 60 años, y que desde Madrid no venga alguien a decirnos qué es lo que tenemos que hacer o no en este ámbito. Por tanto, defendiendo la legalidad, que no se la podrá saltar, estén las competencias allí o aquí, sin ninguna duda, pero con el centro de decisión aquí, con la competencia absolutamente traspasada. Una de las primeras cosas, por ejemplo, que vamos a hacer también nada más llegar a Madrid, en materia migratoria, es exigir que se cumpla el Estatuto de Autonomía. Artículo 144.3. Canarias tendrá que participar en todas las reuniones en materia migratoria donde Canarias pueda verse afectada. No hemos sido invitados a ninguna. Es decir, se incumple nuevamente un elemento esencial en el futuro de nuestra tierra. Y queremos estar en esas reuniones, queremos saber qué hay. Esa transparencia necesaria para conocer los procesos, cuáles son los protocolos, si existen, de derivación cuando esas personas llegan, para garantizar que no se les encierre en nuestras islas, generando un problema para ellos, porque realmente no quieren venir aquí, y generando un problema, como está sucediendo en otros lugares, si no existen esas derivaciones también para quienes aquí vivimos. Por tanto, el cumplimiento del estatuto en sentido amplio, que al final se trasladan en cuestiones que nos afectan en el día a día. Oímos hablar del estatuto y pensamos que eso son cosas que no nos rozan. Pues bien, los 1000 trabajadores y trabajadoras de estas cadenas hoteleras deben saber que el Estatuto de Autonomía, una vez hecha la transferencia, si la tenemos en nuestras manos, vamos a solucionar el problema. Y no vamos a permitir esas injerencias del Estado con esas inspecciones sorpresa, intentando, no sé, demostrar, a ver, pues quién tiene el músculo más grande, ¿no? Y evidentemente nosotros eso no lo vamos a permitir. Están transferidas y vamos a exigir que sean con total, digamos, con toda la potencialidad que tienen. Bueno, Nueva Canaria se presenta solita a las elecciones, sin coalición canaria. Parece ser que la alianza nacionalista no ha sido posible. Finalmente no se llegó a buen puerto. Ahora Coalición Canaria ha ofrecido información sobre diferentes acuerdos que mantiene con fuerzas minoritarias, pero no con el Partido Nacionalista per se de Canarias, ¿no? No sé si esto es una buena o una mala noticia para Canarias. Yo creo que el escenario es el que es. No sé si será buena o será mala. Le puedo garantizar que para los afiliados, los simpatizantes y para los votantes de Nueva Canaria es una buena noticia. Nos lo han expresado y yo lo entiendo. Es decir, pero lo puedo entender también en el otro lado. La gente quiere ir al final con sus propias siglas, quiere ir con sus candidatos, candidatas, con su propio programa y a ser posible no compartir ese espacio con otras fuerzas con las que mantenemos diferencias, por ejemplo, en Canarias. Sí. Cierto, y eso es lo que nos ha unido en otras ocasiones para intentar ir juntos y hemos iniciado un proceso que no culminó bien en esta ocasión, que luego en lo que se refiere a la defensa de Canarias en Madrid coincidimos en muchas cosas. Eso es cierto. Pero a partir de ahí, la realidad es la que es. Le puedo garantizar que lo hemos intentado desde Nueva Canaria. Ellos han puesto obstáculos, han puesto excusas en numerosas ocasiones y finalmente no pudo ser. A partir de ese instante, nuestra Ejecutiva Nacional tomaba la determinación que íbamos a estar en estas elecciones sin duda alguna y que lo íbamos a hacer no en solitario. Vamos también acompañados por más de 20 organizaciones del espacio canarista. Estamos hablando de Fuerteventura Avanza, es un claro ejemplo también. Está integrada no solamente
de manera testimonial en nuestras listas. Es decir, es que va a ser nuestra senadora en el Senado por la isla de Fuerteventura. Pero hay una veintena de organizaciones que presentaremos el día 5 firmando un manifiesto de defensa de esta tierra, un manifiesto donde vamos a consolidar, es verdad que a través de las siglas de Nueva Canarias, pero en una amplia alianza, en un amplio manifiesto donde aglutinaremos todas estas organizaciones que podemos tener algunas diferencias en algunos aspectos, pero en la defensa de Canarias en Madrid, y que el centro de decisión de esa veintena de organizaciones está radicada aquí, en nuestra tierra, es lo que nos va a hacer fuertes. Por tanto, a partir del día en que se tomó la decisión, es la mejor de las noticias. Nueva Canarias va a tener voz propia, con nuestros candidatos y candidatos, con nuestro programa. La gente de nuestra organización está entusiasmada y absolutamente convencida de que lo vamos a lograr. Y algo más, Luis, ¿no? Creo que las personas que estamos en la candidatura y los afiliados y afiliadas también están contentas de saber que esta organización va a decir que siempre no a Vox. Siempre. Siempre no es contar con el apoyo de un concejal para que te haga alcaldesa en Teguise. Siempre es siempre. Siempre no es bajar la bandera del colectivo LGTB cuando te lo pidan. Siempre es siempre. Y yo quiero ver ese siempre. Quiero ver esos representantes si va a gobernar Feijóo con Vox, si no se abstienen. Quiero verlo. Y le estoy avisando y diciendo al electorado que aquí hay una alternativa progresista con acento canario, una alternativa de progreso con acento canario, que siempre va a decir que no a aquellos que quieren borrar las identidades diversas que están en su familia, que son muchos, que son su hija, que es su hermana, que es una conocida, que es una persona que vino de otro país y está trabajando con usted, su compañero de trabajo. Me parece fundamental subrayar esto. Y me parecería importante que otras fuerzas también lo hicieran. Sí, porque cómo ha cambiado el escenario en una semana, ¿eh? Donde dijeron líneas rojas, ahora las líneas son verdes, lo estamos viendo esta semana, y no el verde de Nueva Canarias, precisamente, ¿no? Bueno, efectivamente la Junta Electoral ha denunciado, ha derribado esa campaña agresiva, violenta, homófoba, que había iniciado Vox en ese edificio público de Madrid. Y perdona, yo he estado muchas veces en Fuerteventura con el asunto migratorio, ¿no? Trabajando. Me conozco esta isla de arriba abajo, he hablado con vecinos del Mator, bueno, tú lo sabes. He estado en muchos barrios hablando con muchos vecinos y he charlado abundantemente con personas simpatizantes de esta formación política, que viven en algunos de estos barrios y que se quejaban. Y hemos hablado con ellos, he estado hablando abundantemente con ellos. No quiero decir que las personas que voten a este partido sean así. Lo pueden votar por muchas cuestiones, pero que la dirección de ese partido va a borrar la identidad, o lo va a intentar, y si puede va a borrar a Canarias del mapa, ténganlo claro. Y también es un llamamiento a las personas que votan a este partido, la creencia que es antisistema o que es un partido agresivo con algunas personas con las que convivimos en esta sociedad y por tanto con todas, y aquí nos defendemos todas juntas. Y quería aclarar eso porque particularmente en Fuerteventura he tenido estas conversaciones con gente manifiestamente abierta apoya este partido y que por otro lado al mismo tiempo pues también son de una mentalidad que quizás no sé si del todo saben lo que significa, ¿no? Sí, hay que leer, ¿eh? En esta ocasión hay que informarse con los programas electorales y no dejarse llevar a veces por las tripas, ¿no? O por un cierto hartazgo hacia otras formaciones políticas o por el castigo, porque el castigo, bueno, pues puede salirnos, en el caso de Canarias ya estamos bastante lejos como para distanciarnos más. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, Peña, hoy una agenda muy apretada, ¿van a recorrer parte de la isla? Sí, vamos a hacer la ruta para llevar aquí a Chema y a Luis por los rincones de Fuerteventura y a defender esta tierra como no puede ser de otra manera. Bueno, Vox está en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Sí, ahí está. Vamos a ver cómo... en esta legislatura. A ver, pero es lo que dice Chema. Ayer vivíamos el Día del Orgullo, vivíamos ese manifiesto que leía Altijay en las puertas del Cabildo, les acompañábamos en la caravana y como ellos dicen, no podemos volver a la época de Tefía, a aquellos años tan duros que se vivieron en esta isla, al blanco y negro, nuestras islas de colores, y así la queremos seguir viviendo y vamos a defender sus derechos como no puede ser de otra manera.
Bueno, pues así sea, efectivamente. Ya no podemos volver al blanco y negro, algo que repetía ayer hasta las 10 de la noche Altijai Fuerteventura, organización pionera que ha cumplido este año 21 años de andadura y que ve que las mismas reivindicaciones con las que salían hace 21 años vuelven otra vez a estar en sus pancartas precisamente por esta amenaza que se está viviendo. Muchas gracias a todos. A ti. Bienvenidos a Fuerteventura, que sean muchas veces, Muchísimas. que además estamos poco acostumbrados a que nos visiten diputados de otras islas o incluso cargos de otras islas o una legislatura en la que los consejeros se olvidaron de la isla majorera. Gracias por estar aquí, mucha suerte. Gracias, Peña. Gracias. Bueno, precisamente sobre Parlamento vamos a hablar. Se constituía este martes esa primera sesión en la que 9 diputados de Fuerteventura, algunos repiten y otros se estrenaban. Con todos ellos vamos a hablar a continuación.